Bueno, en 1931 el circo era considerado, vamos, el lugar más mágico de la Tierra. Totalmente. Una carpa iluminada, lentejuelas, domadores valientes, de todo. Pero detrás de esa lona, en la penumbra de las jaulas y los vagones, a menudo se escondía una crueldad sistemática que superaba con creces los horrores de la propia Gran Depresión. Era otro mundo, desde luego. Sí, sí. Y bueno, bienvenidos a esta nueva inversión en la historia. Hoy, antes de empezar, quiero mandar un saludo muy entusiasta a todos los oyentes del canal de YouTube, Podcast de Libros y Pelis, que nos acompañan. Es un placer teneros al otro lado. Un saludo enorme, sí. Qué bien que nos acompañen. Nuestra misión de hoy es desgranar la película de 2011, Agua para elefantes, dirigida por Francis Lawrence. Ya sabemos que adapta esa inmensa novela de Sarah Gruen. Una novela de más de 400 páginas, que se dice pronto. Exacto. Pero lo que vamos a investigar, basándonos en los análisis de la obra y la recepción crítica, es un misterio casi arquitectónico. O sea, ¿cómo es posible que una película con una factura visual tan absolutamente perfecta termine dejando a gran parte del público con una sensación de vacío emocional? Esa es la gran paradoja que define a esta obra. Fíjate que adaptar una novela tan larga, que se toma su tiempo para construir la psicología de los personajes, siempre es un campo de minas. Ya, es complicadísimo. Pero el caso de Agua para elefantes es fascinante porque la forma y el fondo parecen estar en guerra, literalmente. El equipo de producción logra crear una atmósfera asfixiante y creíble, pero en el proceso de condensar ese microcosmos en 2 horas, algo en el motor emocional se gripa. Se estanca, ¿sí? Claro, se captura la estética de la miseria y el espectáculo, pero se pierde parte del latido vital de los protagonistas. Es una lástima. Vale, vamos a desgranar esto, porque el punto de partida es potente, la verdad. Damos por hecho que quienes nos escuchan ya conocen el arranque. Sí, lo básico al menos. Eso es. Jacob, el chaval que estudia veterinaria en la prestigiosa Universidad de Cornell, lo pierde todo en un accidente de coche justo antes de los exámenes. Una tragedia absoluta, vamos. Con el banco embargando su casa y lleno de deudas, acaba saltando a un tren en marcha en medio de la noche. Y claro, no es un tren cualquiera, es el circo de los hermanos Benzini. El famoso tren de la miseria y la magia. Tal cual. Y lo que me llama la atención no es el salto en sí, sino lo que representa ese tren. El tren de August, el dueño y maestro de ceremonias, funciona casi como el sistema bancario de Wall Street en el 29. Ostras, desarrolla esa idea, que es una conexión muy interesante. A ver, piénsalo. Es una estructura brillante por fuera, sostenida puramente por la fe y los céntimos del público que asiste al show. Ajá. Pero por dentro, la regla de oro es el margen de beneficio. Cuando los números no cuadran, a los trabajadores de más abajo simplemente se les tira por la borda, literalmente en este caso, mientras el tren sigue avanzando en la oscuridad. Es brutal, sí, y la educación de élite de Jacob en la Ivy League no le preparó para esto. Para nada. No le enseñaron a lidiar con un jefe que resuelve las disputas de recursos humanos lanzando a sus empleados a las vías, claro. Es que, claro, el contexto histórico de la Gran Depresión no es un mero decorado en los análisis de esta historia. Es el verdugo invisible. Totalmente. August, el personaje que rige este circo, y el marido de Marlena, la estrella del espectáculo, no mantiene el control solo con violencia física, ejerce un terror económico brutal. Claro, porque fuera del tren no hay nada. Exacto. En 1931, fuera de ese tren solo hay polvo, colas para conseguir pan y muerte por inanición. Ya te digo. Y entonces, ¿hasta qué punto el entorno opresivo de la Gran Depresión justifica la sumisión de los trabajadores ante un líder tiránico? Pues lo fascinante aquí es cómo la película utiliza ese maltrato como tema central. La sumisión se explica por la mecánica del hambre directamente y canaliza esta brutalidad sistémica a través de una lente muy específica, que es el trato a los animales. Buf, sí. Ahí es donde entra la escena del caballo Silver, que es durísima de ver. Muy dura, sí. Jacob diagnostica que el animal tiene laminitis, una inflamación en los cascos, que es una sentencia de dolor constante para un caballo. Una tortura. Y la reacción de August no es la de un hombre cruel sin más, es la de un capitalista perdiendo su principal activo. Le exige que mantenga el caballo funcionando para el show, cueste lo que cueste. Claro, porque la filosofía subyacente de August es que todos a su alrededor son engranajes, animales, personas, le da igual. Todo es mercancía. Eso es. Y cuando Jacob toma la decisión ética de sacrificar a Silver por compasión, saltándose las órdenes de August, la furia del gerente revela el núcleo de su dictadura. Le dice una frase demoledera, ¿verdad?
Sí, le suelta a Jacob que el sufrimiento de una bestia no es absolutamente nada comparado con el de un hombre. En esa mentalidad retorcida, la empatía es un lujo que un circo en quiebra no se puede permitir. Su modelo de negocio es la crueldad, básicamente. Exactamente. Y bueno, tras la muerte del caballo, necesitan un nuevo milagro económico. August adquiere a la elefanta, a Rosie. El elefante en la habitación, nunca mejor dicho. Literal y figuradamente, sí. Al principio parece que han comprado un problema inmanejable. El animal no hace caso a nada y August aplica su única herramienta de gestión, que es la violencia con un gancho de hierro. Es horrible ver esas escenas, la verdad. Sí, hasta que Jacob se da cuenta del mecanismo oculto. Resulta que Rosie no es testaruda, simplemente ha sido internada en polaco. Un detalle genial. Es brillante porque cambia por completo la dinámica de poder bajo la carpa, de un momento a otro. Ese descubrimiento lingüístico salva el circo de la bancarrota inmediata. De repente, el número de Rosie con Marlena se convierte en el mayor éxito. La sensación de la temporada, sí. Hay champán, hay dinero, hay esperanza. Y es en ese espacio de tiempo, en las horas de ensayo, donde florece el romance clandestino entre Jacob y Marlena. Y aquí es donde la recepción crítica empieza a afilar los cuchillos con respecto a las actuaciones. Ya, el famoso contraste actoral. Exacto. O sea, los análisis de la obra suelen alabar unánimemente a Christoph Waltz como August. Dicen que es un monstruo de la interpretación, vamos. Un gigante, sí. No es un villano de opereta, transmite una pura maldad, pero también el tormento interno de una mente que está totalmente desequilibrada. Es que Waltz se come la pantalla. Es innegable. Pero aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Y te lanzo la duda. Todo el mundo aplaude a Waltz, pero luego la crítica destroza la química entre Robert Pattinson y Reese Witherspoon. Tildan el romance de soporífero. De plano, poco creíble. Sí, lo he leído. O sea, Witherspoon apenas transmite emoción. Queda muy lejos de papeles suyos maravillosos como en La cuerda floja. Y Pattinson parece limitado. ¿No crees que un villano espectacular puede sostener por sí solo una película cuando la pareja principal no convence? ¿O es que la sombra de Waltz arruina el romance? A ver, es un punto de vista muy provocador. Yo diría que ambas cosas pueden ser ciertas. Estructuralmente, la historia sufre de lo que podríamos llamar el síndrome del villano magnético. Me gusta ese término. Cuando el antagonista es psicológicamente más complejo e hipnótico que el amor que intentan preservar los héroes, el espectador simplemente se desconecta de la trama principal. Claro, te importa más qué va a hacer el malo que si los buenos se dan un beso. Exacto. Y el guión adaptado, que es de Richard LaGravenese, alguien que escribió La maravilla de los puentes de Madison o El rey pescador, aquí peca de esquemático. Es verdad, no logra dar profundidad a los personajes secundarios. Ni a los secundarios, ni explora el trauma de Marlena de forma que justifique esa aparente apatía de Witherspoon que señala la crítica. Es como si estuviera anestesiada, sí. Claro. La pasión vital que debería empujar a dos personas a arriesgar su vida para huir de un marido asesino, pues no traspasa la pantalla. Y Pattinson, aunque limitado frente a Waltz, hay que decir que logra momentos de mucha ternura cuando actúa en solitario. Sí, sobre todo con los animales. Le ayuda un poco a desencasillarse de todo aquello de Crepúsculo. Totalmente. Pero, en conjunto, es una carencia enorme. Es que si el romance central, la columna vertebral de la historia, flaquea así, la película debería haberse desmoronado. Debería ser un desastre. ¿Y no lo es? No lo es, exacto. Y esto es porque cambia el enfoque hacia los aspectos visuales. Ya que el guión deja la historia plana, la película se redime gracias a un diseño de producción espectacular. Es el triunfo técnico lo que salva la obra. Una tabla de salvación, literalmente. La artesanía aquí es una clase magistral. Fíjate en el diseño de producción de Jack Fisk. Es milimétrico. Milimétrico es la palabra, sí. No construyó un simple tren. Diseñó los vagones como un mapa físico de las clases sociales. El vestuario de Jacqueline West te transporta directamente a los años 30. Es una inmersión total. O sea, el contraste del tren. En la parte delantera donde viaja August, tienes maderas nobles pulidas, cristales tallados, música suave. Un espejismo de civilización en toda regla. Claro. Y luego avanzas hacia la cola del tren. Y es todo hierro oxidado, tablones astillados, paja, suciedad. Visualmente ya sientes la trampa en la que están metidos los trabajadores, sin que nadie diga media palabra. Y ahí es donde entra el trabajo excepcional en la fotografía de Rodrigo Prieto. Ese diseño claustrofóbico se amplifica con su uso del claroscuro. Es magistral lo que hace con las luces y las sombras, ¿verdad? Brillante.
Dentro de la gran carpa, en la pista, utiliza una iluminación cálida, mágica, te vende la ilusión del circo. Pero fuera de esa carpa, la luz es dura, fría, plagada de sombras. Te dice claramente que fuera del show solo hay miseria. Hay detalles inmersivos muy concretos que suelen comentar para fascinar a cualquiera que aprecie el cine. Pienso en ese plano secuencia fenomenal, sin cortes aparentes, avanzando por los pasillos de los vagones con el tren en pleno movimiento. Buf, es que te mete el traqueteo del tren en el cuerpo. Totalmente. Sientes la opresión de Jacob. Y si a eso le sumas la banda sonora de James Newton Howard, que ya llevaba por entonces 8 nominaciones al Oscar, pues el envoltorio salva la obra. Todo esto cobra sentido si miramos el historial del director, de Francis Lawrence. Claro, él venía de dirigir ciencia ficción, cosas como Soy Leyenda o Constantine. Exacto. Sabe perfectamente cómo construir un ecosistema aislado y aunque la crítica apunta que aquí no supera esas obras y no equilibra la grandiosidad visual con la emoción, demuestra un pulso técnico envidiable. Un pulso que prepara el terreno perfectamente para el clímax. Porque vaya desenlace de la trama. La olla a presión explota. ¿Y de qué manera? August descubre el romance, evidentemente, golpea a Jacob de una forma salvaje y provoca que la pareja huya. Intentan escapar a un hotelucho, sí. Pero el circo es como la mafia. Nadie escapa tan fácilmente. Los emboscan. Jacob regresa al tren dispuesto a todo, y ahí descubre el horror absoluto. El punto de no retorno. Sus amigos, Camel y Walter, han sido arrojados a las vías. Han muerto masacrados. Es terrorismo contra sus propios trabajadores. Y eso desata la rebelión final. Los trabajadores del circo, hartos de esta crueldad asesina, liberan a todos los animales durante la actuación principal. Imagina el caos. La carpa llena de público y de repente leones, panteras y caballos sueltos por la pista. La estampida. Es una locura visual. Y en medio de ese apocalipsis bajo la lona, August intenta estrangular a Marlena. Jacob intenta frenarlo, pero, y aquí está el gran giro, no es él quien lo detiene. Es Rosie, la propia elefanta. Exacto. El ser que más había sufrido los golpes levanta una estaca de hierro y le asesta un golpe letal en la cabeza. Justicia poética pura y dura. Si conectamos esto con el panorama general, vemos cómo está estructurada la narrativa. Todo esto es, en realidad, un recuerdo. Claro, el marco temporal es clave aquí. Nos lo está contando un Jacob anciano en retrospectiva. Interpretado por un maravilloso Hal Holbrook. Sí, se lo cuenta a Charlie O'Brien, el dueño de un circo en la actualidad. Y este epílogo cumple una función súper importante. Jacob revela que se casó con Marlena, que trabajaron en zoológicos, tuvieron hijos y cuidaron de Rosie hasta el final. Una vida plena después de tanto horror. Sí, pero ahora, viudo y anciano, le pide un trabajo a este director moderno. Quiere cortar entradas en el circo actual. Y entonces, ¿qué significa todo esto? Al final, la obra, a pesar de sus carencias emocionales en el romance, triunfa como una fábula, ¿no crees? Para mí sí. Como fábula sobre la compasión, la libertad y la justicia poética, funciona a la perfección. Es una obra de luces y sombras. Totalmente. Visualmente deslumbrante, con un diseño impecable y un villano inolvidable. Pero lastrada por ese romance central que no termina de conectar. Bueno, nos deja mucho en lo que pensar. Para ir cerrando, quiero dejar una reflexión final, algo para darle vueltas. Cuando llegamos al final de nuestros días, como ese viejo Jacob volviendo a la taquilla de un circo moderno, ¿qué es lo que realmente nos empuja a regresar a nuestro pasado? ¡Qué buena pregunta! ¿Es la necesidad de revivir a los fantasmas que amamos o es simplemente el deseo profundo de volver a oler el aserrín del único lugar donde alguna vez nos sentimos verdaderamente vivos? Una reflexión preciosa. Ahí lo dejamos para quienes nos escuchan. La magia del cine y de los libros reside en las múltiples lecturas que nos dejan. Muchísimas gracias por la escucha atenta de hoy. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima inmersión en la historia.